Jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo contenido en el cual en esta ocasión explicaremos la violencia intrafamiliar, juventud salvadoreña. Estos son los contenidos de los cuales vamos a tratar en esta ocasión, por lo cual están relacionados con los indicadores de logros 4.6 y 4.8. El indicador 4.6 nos dice indaga y emite juicios críticos sobre casos tipificados como violencia intrafamiliar, identificando los derechos de la familia que vulnera. Por otro lado, el indicador 4.8 nos dice describe y explica reflexivamente y con respeto hacia sí mismo y los demás el proceso de desarrollo de la identidad personal y social en la juventud y analiza las causas y soluciones de los problemas que afectan. Entonces, vamos a tratar en esta ocasión, jóvenes, con estos indicadores. Y por supuesto vamos a hablar entonces de uno de los grandes problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar y por supuesto los problemas que atraviesa la juventud. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Ese es una gran incógnita, una gran pregunta que a menudo los jóvenes se hacen hoy en día. ¿Por qué la violencia intrafamiliar es una problemática muy a menudo que se vive hoy en día en muchas familias? Acá, por ejemplo, tenemos esta imagen representativa, la cual nos dice que es violencia intrafamiliar. Déjenme comentarles que la violencia intrafamiliar es la agresión que se da dentro de la misma familia. Acá podemos ver un claro ejemplo donde padre y madre discuten. ¿Y quiénes son los que pagan dichas consecuencias de dichas discusiones o agresiones verbales, agresiones físicas? Pues en este caso son los niños. Son los niños que siempre están en medio de las discusiones y son los que escuchan todo ese tipo de conflictos relacionados a lo que es la violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia intrafamiliar también es conocida como doméstica y consiste exactamente en la vulneración del goce, reconocimiento y garantía de los derechos humanos, así como de las libertades consagradas en la Constitución y en los instrumentos nacionales e internacionales. En la mayoría de los casos ocurre contra mujeres y niños y se debe fundamentalmente a tres factores: falta de control de los impulsos, carencia afectiva e incapacidad para resolver los problemas de forma adecuada. Esos son los factores más recurrentes por los cuales pues se debe lo que es la violencia intrafamiliar. A pesar de los esfuerzos de las instituciones llamadas a responder en situaciones de violencia intrafamiliar, es común conocer casos no resueltos y que se quedan en la impunidad. Muchas veces por la falta de denuncia es que esos casos quedan impunes. Los medios de comunicación presentan casi a diario experiencias en donde la violencia intrafamiliar cobra víctimas y produce daños psicológicos. Entonces, como dije al inicio de esta presentación, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pues las hay de varios tipos. Como por ejemplo, está lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia física, es la conducta que se ocasiona, pues, es la conducta que ocasiona daño y sufrimiento físico, con riesgo de producir lesión física o la muerte, ejercida por cualquier miembro de la familia. A eso le vamos a llamar violencia física. La violencia psicológica es la conducta que ocasiona daño emocional, disminuye la autoestima, perjudicando o perturbando el sano desarrollo del individuo. Esta conducta puede ser verbal o no verbal.
y produce en la persona desvalorización o sufrimiento. Por otro lado, tenemos lo que es el tipo de violencia patrimonial, que son todas aquellas acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la persona, incluyendo los daños y destrucción a los bienes de uso común. A eso se le llama entonces violencia patrimonial, ¿verdad? Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio. Y tenemos lo que es la violencia sexual. La violencia sexual es toda la conducta que amenace o vulnere el derecho a decidir voluntariamente sobre su vida sexual. A esto exactamente se le conoce como violencia sexual. Y por, y por último tenemos el tipo de violencia simbólica, que son todos aquellos mensajes, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, o también se puede dar mensajes, ¿verdad? O signos que transmiten desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, subordinando en muchos casos a la mujer. A eso se le conoce como simbólica, es decir, que cuando nosotros, en el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Discriminamos o hacemos acciones o mensajes o hacemos signos de discriminación contra el sexo femenino, entonces estamos realizando lo que es tipo de violencia simbólica. Entonces, en nuestro país, la violencia intrafamiliar afecta mayoritariamente a mujeres y niños, según el informe de país que se entregó, según el informe del país que entregó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF. Durante el año 2015, exactamente, según dicho informe, el 70% de la niñez salvadoreña se vio afectada por alguna forma de violencia dentro de sus hogares. De igual manera, el Instituto de Medicina Legal, IML, reporta anualmente el incremento de casos de feminicidios, ¿verdad? Feminicidios, para que entendamos qué es exactamente cuando se dan asesinatos específicamente con el sexo femenino, es decir, cuando hay asesinatos contra la mujer, ¿verdad? Siempre estos asesinatos se dan por la violencia intrafamiliar. Entonces, quieras o no, estos tipos de informes que acabo de mencionar, pues son alarmantes, porque es un ciclo de la violencia intrafamiliar prácticamente, es un ciclo que no acaba, al contrario, aumenta. Entonces, la violencia intrafamiliar tiene básicamente tres etapas que son conocidas como fase de la tensión, fase de la agresión y fase de la reconciliación. En cada una de ellas se experimentan actitudes y conflictos y que van aumentando gradualmente hasta llegar a una etapa de crisis. Y es ahí, por ejemplo, donde la primera fase, que es la acumulación de la tensión, que constituye un proceso mediante el cual se va creando un clima de temor e inseguridad. Esa es la primera fase de la violencia intrafamiliar. Esta es la fase que se caracteriza exactamente, ¿saben por qué? Por los gritos, por la falta de comunicación entre la pareja, amenazas y enojos. Entonces, a eso se le conoce como la primera fase del ciclo de violencia intrafamiliar. Luego tenemos la segunda fase. La segunda fase es la agresión. Es aquí donde ya entra la agresión. Periodo agudo de crisis en la que se hace presente la descarga de tensión mediante golpes, empujones, maltrato psicológico, maltrato físico, verbal e incluso maltrato sexual. Entonces, esta es la segunda fase, mejor conocida como explotación de violencia, ¿verdad? Explotación de violencia. Y tenemos la tercera fase, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a la reconciliación, se distingue por un periodo de comportamiento cariñoso y afectivo por parte de la persona agresora luego del incidente agudo. Entonces,
Estas son exactamente mejor conocido como el ciclo de la violencia intrafamiliar, por la cual pues en muchos casos la mujer es en la gran mayoría que víctima. Como sabemos, las causas de la violencia intrafamiliar según como decir, los datos estadísticos, pues son muchos, son muchas causantes, pero podemos mencionar una de ellas. Y las causas de la violencia intrafamiliar, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta organización pues tiene estadísticas en cuanto a lo que es sus investigaciones. Pese a los esfuerzos, quieras o no, de ese tipo de organización mundial de disminuir la violencia contra las mujeres y niños, esta ha manifestado que va en aumento y con formas cada vez más graves. Entonces, algunas causas de la violencia intrafamiliar son, ¿verdad? Según dicha investigación de la OMS, son, número uno, problemas familiares, es una de las causantes. Número dos, ausencia de uno de los padres. Número tres, hogares patriarcales y madres sumisas. ¿Qué significa? Hogares donde el jefe es el único, ¿verdad? Jefe es el padre, es decir, es el hombre y la mujer es sumisa a lo que él dice. También tenemos lo que son madres dominantes y padres anulados, porque también se da en la otra perspectiva, que es al contrario, que la madre es la que domina, ella es la que tiene el control del hogar, pero vemos al padre entonces que es anulado rotundamente. ¿Hay violencia? Sí, siempre hay violencia. Víctimas de abuso es otra de las causantes. Familias rígidas también es otra de las causantes. Influencia de programas televisivos también es otra causante. Padres con baja autoestima es otra causante. Problemas de drogas y alcoholismo en la familia también es otra causante. Baja escolaridad también es otra causante. Y también tenemos lo que son los problemas de comunicación entre los adultos y los niños, que también es otra de las causas de violencia intrafamiliar. Entonces, por consiguiente, las consecuencias de la violencia intrafamiliar dentro de la familia salvadoreña van más allá de la salud y la felicidad de sus integrantes, puesto que afectan el bienestar de toda la comunidad. Por tal razón, vivir en un clima de violencia afecta el sentido de autoestima del individuo y su capacidad de participar plenamente en su comunidad, volviéndose a menudo incapaz de establecer relaciones equilibradas, cuidar de los hijos, a tener un trabajo estable. La siguiente, bueno, quieras o no, esto eh, es una de las siguientes, de los siguientes efectos, tanto directos e indirectos. Es decir, si las consecuencias de la violencia intrafamiliar vienen a afectar un clima de autoestima en el individuo, vienen a afectar un clima en la comunidad del individuo, entonces por consiguiente, pues se verán reflejados efectos, ya sea efectos directos o efectos indirectos. Entonces, un efecto directo puede ser un daño psíquico y físico en el individuo, miedo a la ansiedad, a la depresión, esos son efectos directos. Una conducta agresiva es otro efecto directo. Ahora, ¿cuáles serían entonces los efectos indirectos que la violencia intrafamiliar ocasiona en el individuo? Por ejemplo, un efecto indirecto sería una educación deficitaria, es decir, una educación deficiente, negligencia en los padres de familia puede ser un efecto también indirecto, estrés materno, depresión, miedo, conducta agresiva en la edad adulta, es decir, todo eso se convierte en efectos indirectos. Entonces, la verdad es que ese tipo de situaciones de violencia intrafamiliar en todas las formas debe ser evitada, ¿verdad? Y pues existen en la actualidad instituciones que brindan atención
ante la violencia intrafamiliar y podemos mencionar instituciones como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, ISDEMU, que es donde es la que se encarga de remitir casos a la Fiscalía, también brindando refugio y albergue a las víctimas, ¿verdad? Entonces, de sus agresores. Entonces, esas son las instituciones a las cuales, pues, las mujeres o niños o cualquier otra persona puede abocarse para solicitar esa ayuda. Bien, hablamos de otro contenido interesante, la conducta juvenil en la sociedad, exactamente. Los jóvenes, la juventud salvadoreña. Las conductas en la adolescencia, como sabemos, durante la adolescencia se define de identidad y quieras o no también se acentúan las diferencias entre hijos y padres, que los primeros adoptan costumbres, ideas o conductas diferentes a los padres, lo cual puede generar pues un enfrentamiento que se conoce como diferencia generacional, ¿verdad? De allí que los padres y los adolescentes mismos deben conocer algunas alteraciones conductuales propias de cada etapa. Entonces, en esta imagen, pues podemos ver que cada uno de los jóvenes tiene un signo de interrogación, porque muchas veces en eso consiste lo que es la juventud. La juventud a esta edad tiende a tener muchas preguntas. Es la etapa exactamente donde el adolescente, padres e hijos muchas veces se enfrentan a conflictos a raíz de los cambios conductuales e experimentales por los cuales pues atraviesan los adolescentes. Entonces, las transgresiones graves en la adolescencia es reconocido como una etapa de crisis en la que ustedes como jóvenes practican normas fijadas en la familia, convencidos de que hacen lo mejor. Sin embargo, muchas familias desatienden esa función formativa y descuidan a sus hijos, despreocupándose de fijar normas de conducta y darles el afecto y apoyo emocional y protección, cuidados y orientaciones durante esa etapa escolar. Entonces, los adolescentes tienen más probabilidades ante este tipo de situaciones de cometer transgresiones graves frente a otros. Algunos ejemplos de esas transgresiones son, por ejemplo, usar drogas o fármacos y consumir bebidas alcohólicas, tener conductas violentas contra las personas o propiedades, escaparse de casa, integrarse a pandillas, abandonar los estudios o cometer robos. Estos son la gran mayoría de conductas que los jóvenes realizan. Por tal razón, los adolescentes tienden a reflejar cambios psicológicos más en el desenvolvimiento social de ellos, ¿verdad? También tienden a empujarse muchas veces de situaciones de riesgo, sobre todo cuando quieren probar cosas nuevas, sentirse adultos o experimentar la libertad desmedida. Eso es lo que todo adolescente a esta edad muchas veces pide, ¿verdad? Tener esa soltura. Pero hay algo muy importante. Uno de los flagelos que afectan con mucha frecuencia a los adolescentes es el consumo de drogas y alcohol, que pueden relacionarse directamente con otras problemáticas como el abandono escolar, ¿verdad? O el contagio de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados y en casos extremos el suicidio. A fin de evitar estas consecuencias, es muy importante y recomendable implementar medidas de prevención, como por ejemplo una de las medidas puede ser buscar amistades que se valoren y se respeten, alejarse de personas que les proporcionan para que hagan cosas que les perjudican, ¿verdad? Es decir, malas influencias, conversar más con los padres realmente o un adulto en que se pueda confiar, buscar información verdadera sobre las consecuencias del consumo de drogas, promover espacios de diálogo abierto y normas claras. Y por supuesto, fortalecer la autoestima a fin de conocerse y aceptar sus limitaciones y potenciar en cada uno de los jóvenes sus habilidades. Todo esto, si se da, pues eh, puede crear una cultura, ¿verdad? Una cultura de paz, una cultura de legalidad, en la cual pues los jóvenes se sientan bien
con su entorno, se sientan bien con todo lo que les rodea, ya que los cambios sociales y demográficos, quieras o no, también muchas veces afectan a los jóvenes. Entonces, esa es la realidad exactamente de los jóvenes en El Salvador y a eso se refiere lo que es la juventud en El Salvador. Apartado de MUSI. En ese apartado de MUSI vamos a tocar lo que es el contenido de acceso a la información y a los espacios para una ciudadanía activa. Cuando hablamos de acceso a la información, pues lo primero que debemos tener claro, jóvenes, es que cada uno de los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información pública. Entonces, cuando hablamos de acceso a la información, pues decirles que hay una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. ¿En qué consiste, quieras o no, esta ley de acceso a a la información pública? Pues el acceso a información pública es más que todo un derecho y reconocido a nivel nacional e internacional, el cual consiste en que toda persona tiene derecho de conocer información que se relacione con el Estado y sus funcionarios, es decir, que como ciudadano o ciudadana se puede solicitar información de instituciones públicas, la cual debe ser respondida por la institución correspondiente. Por tal razón, abro esta parte con esto que fue un anuncio de este año 2020, en el cual pues el Instituto de Acceso a la Información Pública invita a todos los servidores públicos y personas de la sociedad civil a inscribirse en un curso virtual. Eso sucedió exactamente del 27 de abril de este año al 27 de mayo. Entonces, más que todo con este lema, transparencia y acceso a la información pública. Entonces, con esto lo que se trataba era exactamente formar, ¿verdad? Formar a los ciudadanos de este país, a la población interesada en cuanto a lo que es el contenido de la transparencia y acceso a la información pública, en qué consiste, ¿verdad? Era incluso para eso, pues. Entonces, quieras o no, la ley de acceso a la información pública nos lleva a eso exactamente, a que muchas veces nosotros desconocemos, pero la verdad que es un derecho que tenemos como ciudadanos a exigir que toda institución pública nos rinda cuentas. Ese es un derecho. Por tal, por tal razón, en nuestro país existe un instituto de acceso a la información pública, que es el que acabo de mencionar. En sus siglas es IAIP, así se abrevia, ¿verdad? Con sus siglas. IAIP, que significa Instituto de Acceso a la Información Pública, que se rige mediante una ley de acceso a la información pública, como la ley que les acabo de mencionar, la cual tiene como objetivo, ¿verdad? La ley garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública a fin de contribuir a la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. La transparencia nos lleva a eso, a no esconder nada. Si yo como instituto, por decirlo así, de educación, escondo y no doy a conocer qué hemos hecho con los tantos millones de dólares que se nos aprobó para ser invertidos en este año 2020, si yo oculto dicha información, entonces estoy cometiendo lo que es un delito. Estoy cometiendo un delito y realmente no estoy también cumpliendo con el acceso a la información. Por lo tanto, eso no tiene que ver con lo que es ética. Entonces, la ética me lleva a eso. Es decir, ser transparente me lleva exactamente a garantizar la ley de ética gubernamental, que es otra, ¿verdad? Ley que existe en la actualidad. Entonces, la cual exige exactamente, la ley de ética gubernamental le exige a los servidores públicos, es decir, a los funcionarios, les exige ser transparentes, lo que significa no valerse de sus cargos o funciones para obtener beneficios propios para ellos o para su familia. Por lo tanto, las disposiciones emanadas de esas leyes se harán realidad en la medida en que como ciudadanos seamos responsables, cumplamos nuestros derechos
y exijamos también a otros que también los cumplan, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia. Es decir, con esos objetivos, con esa finalidad, se ha creado lo que es el acceso a la información pública. El conocimiento de que lo que el Estado y las demás instituciones gubernamentales hacen, es decir, el rendimiento de cuentas, es fundamental para que la gente pueda hacerles responsables y mejorar exactamente la forma en que eso funciona, frenando prácticas antiéticas o corruptas. Es decir, que nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir exactamente que en todas las instituciones públicas nos rindan cuentas. Entonces, para ello, en la gran mayoría de instituciones públicas tienen página web, y en la página web hay un espacio en el cual dice transparencia, ¿verdad? Hay un espacio en los portales donde se describe pues la información de dicho ente público, y en la cual pues podemos encontrar esa información que nosotros buscamos, que es, ¿verdad?, la transparencia de todo lo que dichos ministerios están haciendo en función de los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Bueno, en eso consiste entonces lo que era el contenido de estudios sociales y el apartado de música que hemos visto, bueno, que hemos explicado pues en esta ocasión. Muchas gracias por su atención prestada. Desde ya les deseo un buen inicio de semana, ¿verdad? Y pues éxitos, bendiciones también a cada uno de ustedes.